tardes. Gracias a todos los que nos escucháis online. En el presente encuentro tenemos la suerte de contar con Miguel Ángel Castro Merino con motivo de la publicación de su último libro Schopenhauer, El enigma de existir, Copresencias Editorial 2026. Gracias por haber accedido a este encuentro, Miguel Ángel. Venga, gracias a ti, Rafa. Permítame unas breves palabras sobre el invitado. Miguel Ángel es licenciado en Psicología y en Filosofía, es especialista en modificación de la conducta, ha trabajado como psicólogo en programas de servicios sociales y ha publicado, junto a numerosos artículos en diarios y revistas, entre otros, títulos como ¿Quién es filósofo? Todos somos filósofos, ediciones Lacre 2017, Dios y la democracia, ediciones El Forastero 2021, La carne espíritu, terapia filosófica y ejercicios espirituales, Bodón ediciones 2023, No me pidas nacer, cartas al ángel custodio, Bodón ediciones 2023 o Antipsicología desnudando nuestra conducta, Copresencias editorial 2025. Y por supuesto, el que nos convoca hoy, Schopenhauer, el enigma de existir, que además tiene el interés añadido de que está hecho en formato de cómic. Y teniendo en cuenta un poco una biografía considerablemente extensa, es casi obligado preguntar si hay un hilo conductor detrás de títulos tan aparentemente heterogéneos. ¿O acaso no son tan heterogéneos y hay un interés común o un hilo conductor que recorre todos ellos? Y con esto ya lanzo la primera pregunta. Bien, pues Rafa, se me ha olvidado decirte que esta es la nueva, este es el de Dios y la democracia que está ya a punto, ya está en Amazon Qué bien, una y es magnífica una, noticia. sí, es una reedición de Dios y la democracia que además con esto del Papa creo que tiene bastante actualidad y toda esta cosa política y teológica, ¿no? Es un contracatecismo y bueno, esto lo hemos editado en Copresencias Editorial. Y también nos citaste un libro que fue el primero mío, que fue normal, porque hay tantas cosas, pero bueno, que tampoco es el panfleto contra la filosofía de Pablo Iglesias y compañía, que es Correcto, un sí. panfletín. Y uno que también me gustó mucho, que quién es filósofo, todos somos filósofos, un poco basado, bueno, pues en la filosofía académica y mundana. Pero dicho esto, pues sí, yo creo que hay un hilo común en esta obra que yo creo que vale más que mi vida, porque lo más importante de la gente yo creo que es lo que uno hace, ¿no? Y en el caso de la filosofía, lo que uno deshace o que intenta deshacer. Y por supuesto que un hilo así que, o un denominador común es el haber descubierto la, la fertilidad, como decimos nosotros, ¿eh? Del destructivismo, del destruir las ideas que se dan por asentadas y como que todo es fácil, como que fuera que decía nuestro maestro, uno de nuestros maestros bueno, que como que alguien que veía una gota cristalina de agua creía que no tenía, que era toda pura. Y luego ves que como en el Vaticano o en todos los sitios está llena de inmundicia, microbios, igual que en toda la realidad, ¿no? Que bueno, para un fisiólogo pues le encanta que esos microbios, un paramecio es maravilloso, pero para otro dice, joder, pues casi mejor que no tenga virus, ¿no? El aire que me expulsas. Entonces, mucho de destruir, tal vez yo creo que muy marcado por las escuelas filosóficas griegas, ¿no? Desde los escépticos, los cínicos y cómo van machacándote poco a poco a lo largo de tu biografía, pues esto, y descubrir también que las ciencias son fundamentales también, ¿eh? O sea que también eso. Y un cierto compromiso político, ¿eh? Aunque sea para ver la poca salida que hay, las aporías que hay, porque esto no es fácil presentar aquí las gafitas de la felicidad. Así que es. No obstante, Rafa, muchas gracias por tu empeño como un miembro así destacado vamos, de seguidor de Gustavo Bueno y creo que compartimos una misma potencia filosófica porque esto no solo se trata de hacer vídeos, sino se trata de sacarlo a la luz lo que no puede quedar así en el interior del hombre, que no habita la verdad, sino que habita el corazón y el cerebro, el sistema límbico y todo eso, ¿no? Y claro, es muy complicado. Lo que vamos a tratar ahora bueno, pues ya me vas diciendo tú. Muy bien. Muy bien, al revés, el agradecimiento es mío, como siempre. Sigo con muchísimo interés
todos tus libros desde el principio y por eso, y concretamente me apetecía que profundizáramos un poco tanto en lo que es el formato cómic, que me ha llamado mucho la atención y ha supuesto una sorpresa para bien, muy positiva, sino además también, bueno, que es un motivo muy interesante para profundizar un poco en el pensamiento de Schopenhauer. Y bueno, y con esto paso ya a la siguiente pregunta. ¿De dónde te viene este interés por Schopenhauer? Así en términos muy generales, porque después ya tendremos tiempo de Sí, profundizar en pues, el pues pensamiento. tuve la suerte de tener en filosofía pues un profesor que lo pongo ahí, le hice la caricatura y se lo acabo de regalar, que era Dominico, por cierto. Y era profesor Prada, era un profesor magnífico y ahora está ya con sus 80 años, está retirado del mundo, pero le fui a ver, me lo curré, le di el librín y nos juntaba a un grupo. Yo hice filosofía porque como estaba ahí en los dominicos nos obligaron a... Yo hubiera estudiado ingeniería, arquitectura, medicina con tal de... En aquella ilusión trascendental o bueno, inmanente, hubiera hecho cualquier cosa. Pero nos pusieron a filosofar o a estas cosas y él, gratis et amore, nos invitaba a ir a un seminario por las tardes. Uno de ellos era sobre el arte del buen vivir de Schopenhauer. Yo tenía 19 años y iba con todos los empollones de la clase y luego los envidiosos protestaron porque decían que los que íbamos ahí nos iban a subir la nota. Bobadas de esas que uno que se mete en filosofía, pues no piensas ni siquiera, vamos, en esas tonterías, pero siempre hay gente, bueno, pues un poco así, son así, ¿no? La gente es muy maja. Y otro que hizo sobre Buitendijk, el estudio fenomenológico de la mujer, y este profesor es una de tantas personalidades que hay en el mundo ocultas y que encima no tienen ganas de trascender. Yo me estoy encontrando un montón de gente, digo, con lo que vale este hombre, ¿por qué está ahí Broncano o Milá o toda esta gente o Pablo Motos? Pues es así, la vida es así. Menos mal que Gustavo Bueno tuvo la gentileza o la rebeldía de emerger, ¿no? Porque si tú te quedas así de espectador, pues claro, yo creo que hay que actuar. Y ahí Sartre me ha influido. Entonces, pues, pues al principio yo estaba más en otra historia, ¿no? A mí, yo iba a escuchar, pero como acusmático pitagórico se te queda algo. Y entonces digo, hostia, pues mira, me gusta a mí esta cosa, pero eso ya fue mucho más tarde, ¿no? Cuando empecé a coger verdadero apasionamiento por Schopenhauer, que creo que es el autor junto con Bueno y Skinner que más he pasado días con ellos. O sea, es como una maravilla, ¿no? Ujú. Esa es la cosa. Muy bien. Un poco ya has respondido, pero ¿cuánto hay de Schopenhauer en tus obras anteriores y cuánto hay de tus obras anteriores en esta última obra de Schopenhauer? Bueno, pues es que es muy difícil los porcentajes, ¿no? Pero desde luego que algo habrá. Si algún día hacen una tesis doctoral sobre nosotros, Rafa, que lo miren ellos, ¿no? Pero yo creo que Schopenhauer está muy metido en mí, pero igual que otros tantos maestros, ¿no? Incluso, bueno, pues filósofos, están ahí, igual que está el frutero de aquí de mi barrio, o sea que yo creo que solo hago que responder a lo que yo me he nutrido, porque me han influido esas fuerzas y sale. Pero de Schopenhauer siempre tengo muy presente, ¿eh? Sin hacer de él un ídolo, no tengo ídolos, yo no, y menos ahora en estas santidades que tanto vienen por aquí, vamos, que me parece sorprendente. Yo no creo en lo sacro, ¿eh? Ni siquiera en Gustavo Bueno, es decir, yo creo, una de las cosas que en el libro Dios y la democracia Pedro Trapillo me enaltece es que soy un discípulo de Gustavo Bueno, pero que no, que también tengo voz propia, igual que pues yo creo que la mayoría de los que tenemos un poco de sentido común. Y propio, que diría Unamuno. Muy bien. ¿Y por qué formato cómic? ¿Qué te movió al formato cómic en esta última obra? ¿Y qué ventajas tiene el formato y qué inconvenientes para exponer un pensamiento como el de Schopenhauer? Me interesa un poco eso. Si ves alguna conexión o tiene algo que ver que hayas elegido el formato cómic, el hecho de alguna conexión entre el pensamiento y ese formato. Y luego, bueno, mientras lo realizabas, ¿qué ventajas y qué inconvenientes encontraste? Y con tu permiso, mientras respondes, voy a Sí, compartir alguna imagen, vale. ¿vale? Vale, Puedes responder cuando quieras. vale, pues en formato cómic, porque primero, ya desde muy joven estuve muy interesado en las artes plásticas. A mí me hubiera encantado hacer bellas artes,
pero yo no sabía ni que existía esa carrera, ¿no? Entonces yo como veía pintores que pasaban por mi casa, muy buenos, que algunos nos han retratado a la familia y que tenían, bueno, pues como mis padres tenían un bar, les hacía unos cuadros maravillosos y teníamos ahí pues grandes, mucho contacto con la pintura y con estas cosas. Y entonces a mí siempre me ha gustado las artes, entonces no descarto pues la pintura al óleo y me encanta pues las pinturas a las ceras, todo esto. Y una vez que uno ya tiene un poco más de tiempo para dedicarse a una cosa no meramente de textos, de estos tochos que he escrito, pues descubrí bueno, que Schopenhauer era carne de cómic, igual que otros proyectos que tengo ahí que estoy ya en ellos y me cuestan, pues, no Dios de ayuda, pero me cuestan mucho esfuerzo, ¿eh? Me cuesta mucho esfuerzo y mucha cosa. Y entonces, pues el cómic, pues fíjate, Rafa, ya que me das tanta confianza, yo de joven no me gustaba estudiar nada. A veces me presentaba en casa con 7 suspensas en séptimo de GB, luego ya cambié en primero de un poco, tampoco mucho, no soy inconverso. Y me levantaba, decía a mi madre, mamá, levántame a estudiar para que pareciera que estudiara y que no me riñeran cuando llegaba con los suspensos, ¿no? Pero yo me ponía a leer Mortadelo, Filemón, Zipizape y hacía como que estudiaba de madrugada, ¿no? Para que así cuando viene, porque el estudio nunca me horrorizaba. Y todo ese desafecto hacia el estudio se ha propiciado luego con una fuerza increíble en la adultez, sobre todo preparando las oposiciones de filosofía que cogí verdadero hábito de estudio. Es decir, que el preparar las oposiciones de filosofía me puso en el tema de la lectura y del estudio, que ahí sí que ya me cogí un hábito que ya no me lo puedo quitar ni en verano, ¿no? Y fue en verano cuando lo ultimé este de Schopenhauer y llevaba ya desde el confinamiento con bastantes proyectos que llevo ahí con borradores, cientos de hojas, ¿eh? Parece una bobada, pero día a día, esto que nos contaba el profesor de lengua o cualquier profesor, id como hormiguitas, ¿no? Y yo creo en eso, en que poco a poco, ¿eh? Si tenemos tiempo y vida y ocasión, parece que no, pero joder, te vas llenando de libros. Yo digo, madre mía, nunca pensé yo que me iba a dedicar a la escritura porque siempre me ha gustado mucho más leer. Y tengo por ahí novelas, poesía, me encanta todo esto. Y el género cómic, pues me gusta mucho, mucho. Muy Así bien. que esa es la... Pues si te parece, entramos ya un poco en el pensamiento de Schopenhauer. Lo he ordenado un poco por bloques, ontología y metafísica, epistemología, antropología filosófica. Y de ontología, bueno, pues he preparado una pequeña introducción. La ontología de Arthur Schopenhauer sostiene que el mundo que conocemos es una representación, mientras que la realidad en sí consiste en lo que llama voluntad, una fuerza irracional, ciega e incesante que constituye la esencia de todos los seres y los impulsa a luchar continuamente por existir y satisfacer sus deseos, muchas veces en lucha constante contra los demás. ¿Cómo crees que debemos entender esta fuerza ciega llamada voluntad de la que habla Schopenhauer? ¿Cómo puede ser traducida a términos o conceptos más actuales, ¿no? Para encontrarle algún tipo de virtualidad y de aspecto práctico positivo. Bueno, yo creo que aquí hay mucho que cardar, pero una de las cosas que se me ocurre es que vida y filosofía están muy unidas, ¿no? Cuando creo yo que Schopenhauer está codeándose con Goethe, con su madre que es novelista, con toda la gente que rodeaba a su familia, que estaba llena de filósofos, poetas, artistas, es la época de Hegel que coinciden en el espacio-tiempo en Berlín, etcétera. Cuando está con Schelling, Fichte, aunque sea con relaciones de odio, hay una corriente romántica que va a tener mucho que ver en el desarrollo de la filosofía de Schopenhauer, ¿eh? Y que yo creo que hay que fulminarla totalmente y coger el toro por los cuernos. Pero creo que en este sentido, pues la filosofía de Schopenhauer está bebiendo de la época en la que está, donde se ha llegado, pues tras el kantismo, el neocantismo, a ver posibilidades nuevas. Y unas de ellas son que a lo mejor la razón no es todo lo que nosotros somos, ¿no? Ya todos los filósofos lo habían insistido, es que Spinoza, etcétera, y Platón y Aristóteles, pero sobre todo va a ser a partir de estos autores
con Schopenhauer, con Kierkegaard, que le tengo menos leído porque me parece plomizo y muy mala la traducción, ¿eh? Por mucho que hay, pues bueno, uno aprender al danés, pero creo que va por ahí, ¿no? Que la corriente de Schopenhauer, pues es el inicio de lo que se ha desarrollado hasta el presente. No sé si te estoy contestando, porque a lo mejor me he ido Sí, un sí, poco la sí. pregunta, ¿no? Me estás contestando. Además, me parece muy interesante eso que has dicho, que la razón no es lo último, ¿no? Cuando creemos que estamos obedeciendo a Sí, la razón, pues parece que no es tan así y que no estamos obedeciendo tan a la razón. Lo cual, en cierto modo, lo conecta con antipsicología, ¿no? sí, hay Porque una relación muy grande. Además, se nutren. Es curioso cuando uno estudia las coordinaciones que diríamos, ¿no? Que a veces hay que ajustarlas, las estrategias de ver. Esto, pues yo veo muchísimas, ¿no? En el tema de la libertad, en el tema del contexto, en el tema de las contingencias, que luego también tiene que ver con Ortega, pero muchísimo. ¿Cómo se descubre? Leyendo, leyendo, cotejando, mirando este texto. En antipsicología le meto, incluso hay textos de Schopenhauer y viceversa, porque me parece de una potencia la observación que tiene Schopenhauer lo que llamamos etología, de los animales, de leer pues todo lo que había en su momento, desde el Times a todas las revistas de antropología, de pasearse, ¿no? Por las bibliotecas, pues es un filón, ¿no? Y ya luego, si eso podemos conectarlo como, pues evidentemente, la tercera consideración intempestiva de Nietzsche, pues sobre Schopenhauer como educador, o Freud, que dice que tiene que dejar de leerlo, pues está ahí ya la simiente de lo que va a producirse, ¿no? Con el tema del psicoanálisis, que bebe totalmente de Schopenhauer, igual que Nietzsche, y desde luego que está ahí, ¿no? ya has... Sí, perdona, y luego también sí. una cosa que hay un libro de Lucas que ahí le ponen siempre a parir a Schopenhauer con el asalto a la razón, ¿no? Junto a Kierkegaard. Yo aquí tengo libros así muy marxistas, vamos, que los cito en Antipsicología, de la Fundación Marxista Soviética, y a todos estos les ponen a parir, pero yo creo que a Schopenhauer hay que leerlo muchas veces, ¿eh? Para ver que también hay mucho de tema político, social, muy interesante y que está ahí. Si lo leemos, un autor cuando se lee mal o oblicuo no saca, o sea, no lo exprimes. Yo soy el primero que muchas veces, pues me creo que me he leído, no sé, al Chulhan, que me interesa, tengo ahí todos sus libros que me los ha regalado un compañero y bueno, pues es que esa basura, desde mi punto de vista, pero a lo mejor si lo leo 1000 veces, pues le descubro cosas, ¿no? Creo que es una miscelánea de Adorno, de Marcuse, pero bueno, el Chulhan es que no, no dice nada, vamos. Sin embargo, Schopenhauer creo que dice mucho y ojalá, ¿no? Le dieran, vamos, que eso es lo que, sí, esa es la cuestión. De acuerdo. Y entonces dirías que la franja de verdad que hay en el pensamiento ontológico de Schopenhauer es precisamente esta idea de que, o bueno, o por lo menos de la antropología, que la razón no es, o mejor dicho, que no somos dueños de nuestra casa, como decía Freud, sino que hay una fuerza detrás inconsciente y racional que nos impulsa y que está en realidad dirigiendo un poco o instrumentalizando nuestra razón, ¿no? En cierto modo. Sí, bueno, muy, muy interesante, porque es que te vienen mil cosas, ¿no? Una de ellas es que el mismo conductismo de Skinner dice que lo único que estudia el conductismo es el inconsciente, pero tratado desde un operacionalismo, digamos, mucho más fino, desde conceptos morfológicos, no como los lisológicos del inconsciente, el superyo, el ello, etcétera, que son cosas que, bueno, que no sabes, ¿no? Creo que lo que hace Schopenhauer es indagar en sus sensaciones, sentimientos, pasiones, y sobre todo en este contexto que me preguntas de la franja de verdad, te refieres a la ontología, ¿no? Sí, a la En la antología ontología. concretamente. Bueno, es que Schopenhauer, yo me quito el sombrero delante de él. No lo tengo, pero me lo quitaría, ¿no? Es que es un autor que te ha leído a Leibniz de cabo a rabo. Bueno, de lo que ha publicado Leibniz, porque no está todo publicado, de lo que pudo leer. A Francisco Suárez se lo dominaba, a los escolásticos, no como Hegel, ¿no?
a Tomás de Aquino, se ha leído a Duns Scott, se ha leído a todos los clásicos y en todo lo que hace es, pues, a su manera, en ese mundo como voluntad de representación, bueno, hacer una lectura de lo que yo entiendo, que como lo hizo 1818 en 30 años, eso me parece que es imposible haber podido captar lo que él capta, ¿no? Lo que él capta en el mundo común de representación, desde mi punto de vista, lo podemos ver como un mito. Luego es verdad que publica los complementos y ahí ya atina más, pero desde el punto de vista ontológico, yo creo que está en la misma sintonía que los escolásticos, después un poskantiano, con una bella prosa, yo creo que mucho más bonita que la de Reverte y todos estos noveles. A mí no me dice nada, yo prefiero leerme a Schopenhauer que a Borges, ¿no? Incluso Borges prefería, yo creo, leerse a Schopenhauer porque es una maravilla. Es como decía, bueno, cuando toca, bueno, lees la crítica de la razón pura, si la lees, que yo no la leí en la carrera, la leí luego, ¿no? Y ves que suena todo el teclado, ¿no? El armónico, o como se llame. Y el órgano. Y entonces, pues es una delicia leerlo. Es verdad, ¿hay franjas de verdad? Bueno, no podemos coger a un autor de 1800, perece 1870, como si fuera desde nuestras coordenadas. Hemos aumentado mucho, ¿no? La visión la ontología y la noseología. No podemos decir, es que Kant está confundido. Hombre, ya lo sabemos. Hay que decir en qué está confundido para no volver a errar. Pero criticar a Schopenhauer como, vamos, es como criticar a Platón, que en otras cosas nos ha superado y no hay vuelta atrás, ¿no? Lo que ha dicho Platón, algunas cosas como la simploqué o, bueno, pues toda la teoría de, vamos, de algunos avances que tiene sobre la geometría, etcétera, unas verdades muy sólidas, ¿no? Entonces sí, yo creo que hay cierta franja de verdad. Es imposible que incluso Freud no tenga franjas de verdad, ya no en el plano ontológico, sino cuando veía una histérica o a una que las llamaba histérica, pues que ahí había una denuncia sexual de la época victoriana en la que estaba, ¿no? De Sí. acuerdo. Pues si te parece, pasamos ya a la parte de epistemología. Y aquí, bueno, un aspecto que me parece interesante, que tú ya has aludido en parte a él, es que la razón humana para Schopenhauer parece ser un instrumento al servicio de la voluntad, ¿no? Y el deseo ciego de vivir a toda costa y a cualquier precio y mantenerse en el ser, ¿no? Entonces, una pregunta que me suscita este pensamiento de Schopenhauer es si no conduce esta idea a una desconfianza profunda hacia el conocimiento racional, ¿no? Quien tiene esta visión de la razón no tiene una desconfianza profunda hacia la razón. ¿Qué lugar queda para la verdad si todo pensamiento está atravesado por intereses y deseos egoístas? Su teoría del conocimiento no conduce a un cierto escepticismo. Bien, la teoría del conocimiento de Schopenhauer es muy densa y está muy trabada y yo creo que lo que había dicho antes tiene mucha, es decir, que él se basa en los fenómenos, en el espacio-tiempo y la causalidad que hay. Entonces no es un ingenuo, no es un idealista. Incluso, como dice Ceferino, pues es materialista, ¿no? Ceferino González, incluso, bueno, pues por eso le denunciaba y tal. Pero, ojo, creo que si lo trasladamos ahora al momento presente, a la actualidad, lo que nos está diciendo posiblemente este autor es la razón, bueno, la razón, que es un mito, ¿no? Porque hay tantas racionalidades, bueno, la razón, ¿qué razón, no? El pensamiento. El pensamiento que pasa por racional, que no sabemos muchas veces lo que es, no es simplemente el de las matemáticas, la lógica, o dicho de otra manera, la razón se dice de muchas maneras, ¿no? Y creo que dentro de esa racionalidad hay que tener en cuenta algo que aparece y que lo podemos llamar como pasiones en lenguaje clásico o emociones. Las emociones son muy vertebradoras del ser humano y lo vemos desde en el Congreso de los Diputados, en la Asamblea Nacional o en una junta de vecinos o, bueno, pues en la calle, ¿no? Esa emocionalidad creo que estuvo muy postergada por el racionalismo exacerbado, o mejor dicho, por una concepción del racionalismo que eclipsaba la emocionalidad, la pasión. Y entonces aquí creo que Schopenhauer, con muy buen tino,
está advirtiendo a la población y a todos los seres humanos que vengan y que vendrán que la razón está muy bien, pero que la razón también se dice de tema que hay que buscar mucho la emoción y que también se puede conectar con el conductismo. No lo voy a hacer ahora porque si no, bueno, aburrimos al personal y no se trata de eso. Creo que hay que saber, cuando yo digo esto, yo entiendo que haya gente que no me entiende, pero es una forma de que, bueno, pues intentar hablar desde una cierta lógica de lo que Schopenhauer creo, estoy seguro que dice. Y es que la razón es mala consejera cuando solo es la razón. Fijémonos que él está en el mundo de Calderón de la Barca, de Gracián. Gracián es muy racionalista, pero está diciendo que cuidado, que los seres humanos, cuando nos vemos el oráculo manual, no seas tonto, hombre. O cuando seas, bueno, pues una persona que estás en la corte, pues no seas, vamos, ya casi como Maquiavelo, ¿no? Entonces, habría que concretar muy bien qué es lo que quiero decir yo con la razón. Pero si se quiere entender, que sé que ahora lo estoy presentando como un concepto muy liso, pues ahí habría que atinar más, ¿no? En otros momentos podemos analizarlo mejor, porque el tema de razón y emoción a mí como estudiante, aunque sea licenciado, de psicología me apasiona. La razón y la emoción. Creo que hay un filón ahí en la carne espíritu. Bueno, pues ahí he hablado de Albert Ellis, etcétera. Creo que uno de los problemas del marxismo y de los planteamientos tan racionalistas es olvidar lo que ahora llamamos la inteligencia emocional ya desde Goleman, pero bueno, que ha sido estudiado por Spinoza. Spinoza estudió los afectos, la servidumbre de los afectos y creo que lo hizo muy bien. Y esa es la cuestión, ¿no? Que el problema del marxismo ha sido que, claro, cuando quieres hacer un comunismo, ¿no? Obligar a todos, la gente dice, yo no quiero así, yo quiero ser comunista, pero un poco más que tú, etcétera. Es lo que mismo que pasa ahora en la actualidad. Si alguien no entiende, creo que si alguien no está todavía con madurez, es decir, con cierto envejecimiento, no entiende nada. Porque la filosofía, ya nos lo decía también, bueno, es cuestión de años. Y no es lo mismo el Platón joven que el Platón anciano, o el Platón maduro, o Sócrates cuando está en la batalla de Potidea, que cuando ya dice, pues matadme en esta democracia tan exquisita, ¿no? Entonces, esta es la cosa. Una de las cosas que nos produce esto es cómo vino el freudomarxismo con esta gente diciendo, oye, mira, que hasta Fromm, ¿no? Dice, somos muy marxistas, sí, pero es que no te olvides de la base emocional, que desde el conductismo lo hablamos de otra manera, pero para que se me entienda. Es decir, que yo no creo, por eso publiqué el primer libro de panfleto contra la filosofía de Pablo Iglesias, Te conozco bacalao, aunque vengas disfrazado. Yo no le podía soportar a este hombre por esa chulería, arrogancia que yo ponía en la tele, estaba ya en un piso de alquiler y ponía en la sexta, digo, hostia, ahí hay que hacer algo, ¿no? Pero yo creía que cuando este hombre decía que iba a repartir los tres sueldos, se iba a quedar con tres sueldos mínimos, tal, yo dije, esto es una impostura, no te la crees ni tú. Y esto es lo que creo yo que es lo que me ha pasado a mí leyendo a gente como Luis Cencillo, que ahí tengo más de 30 libros. Luis Cencillo fue un psicoanalista jesuita heterodoxo. Yo soy, bueno, pues muy poco dado a la clerigalla, pero reconozco que este hombre, hostia, tiene una fertilidad, una potencia muy buena, ¿eh? Ya se fue al otro barrio, un personaje muy poco reconocido, pero muy interesante porque estaba muy preparado y creo que entendió perfectamente que una cosa es que nos diga aquí don Papa que somos hermanos y otra cosa es cuando tienes que compartir ahí el pan con los demás, ¿no? Y que haya carestía de bienes. Si hubiera una crisis ya veríamos el socialismo de los que llevan las siglas del PSOE, una crisis económica. Menos mal que el mercado hoy por hoy es bollante y no somos llenas porque, bueno, lo impide pues el asunto que hay en el mercado, que es una de las tesis de Dios y la democracia. Sí, de hecho, la realidad, o en principio parece que hay una conexión muy importante entre el psicoanálisis y el pensamiento de Schopenhauer, en la medida en que en el psicoanálisis el inconsciente, Mm, pues, por decirlo así, domina sobre el consciente, tiene esa capacidad sobre el consciente y mm, además el inconsciente está formado por esas pulsiones de vida, de sexuales, de procrear.
de conservar la especie si se interpreta de este modo, ¿no? Que eso es casi una traducción a la psicología del pensamiento de Schopenhauer. Sin embargo, donde veo más diferencias con el conductismo, porque en el psicoanálisis, sobre todo el psicoanálisis de Freud, ahí sí se puede ver esa pulsión, que podemos verla como una traducción de la voluntad de vivir, ¿no? Esa pulsión en el psicoanálisis. Pero, ¿dónde está ese conatus por vivir, por perseverar en el ser, en el conductismo? Bueno, ese conatus no puede ser un concepto liso, porque es el día a día, ¿no? Y a veces el día a día pasa porque tenemos vacíos, que diría la santa, bueno, para ellos, Teresa de Jesús, ¿no? La sequedad del espíritu, ¿no? Esos lagos así vacíos, sin agua, ¿no? El desierto espiritual, que dirían ellos, ¿no? Eso yo creo que se puede decir desde los programas de refuerzo intermitente, pero por ejemplo, para que se vea el conatus, mira, te lo voy a decir muy bien, Rafa. Cuando yo estoy con una persona como tú, que me voy a grado cuando estuve allí, y charlamos, y tú me das lo que llaman ahora feedback, es decir, me refuerzas y yo te refuerzo a ti, eso es el conatus in actu exercitu, es decir, en el acto del ejercicio mismo, ¿no? Entonces aquí sí que no se trata de, no es una idea metafísica el conatus, es que tú estás con gente que te potencia las ganas de vivir, que es una idea muy unamuniana, ¿no? Las ganas, que es una palabra que le da muchas vueltas. Es decir, hay gente que nos da ganas de vivir, que es un, bueno, pues otro giro poético, y hay gente que te baja la moral, como tanta gente en el trabajo, ¿no? Que te ve y dice, "Jo, otro libro que publica este cabrón, claro, pues como no veo fútbol, no porque sea yo un superior al fútbol, es que no me gusta. E incluso desprecio los salarios de estos de los florentinos de 150 millones, sí, los de, vamos, me dan asco, ¿no? O de Nadal, toda esta gente. Pero en todo lo que te quiero decir, Rafa, pues es que cuando tú potencias a uno y el otro te potencia, hablamos de refuerzo de la conducta. Por ejemplo, Eric, el que pues tanto ha difundido antipsicología en su canal de psicología y objetividad, ¿no? Objetividad y psicología, o ves que publicas una poesía y te dice una nueva, ay, qué bonito, tal. Eso es el conatus, o cuando ves que estás con gente que te respalda, ahí está la firmeza, pero también la generosidad. Y esa es la cosa. Ujú. Y creo que, bueno, eso se puede estudiar muy bien, ¿eh, Rafa? Tú imagínate, bueno, que no hubiera sido reforzado por gente como Vidal Peña, Alberto Hidalgo, toda esta gente. Bueno es bueno porque tuvo una gente que le apoyó, si no, bueno no es nadie. Y si no hubiera tenido a sus padres, abuelos, médicos y a la mujer Carmen, vamos, bueno, pues como yo, si no tienes una gente o los estudios que nuestros padres nos pagaron, tú eres una mierda, ¿no? Vamos, desgraciadamente. Y ahora somos una mierda, pero estudiada, por decirlo así, ¿no? Sí, quizás ahí lo que te diría es que eh, la obra de Bueno y la de cualquiera, tu misma obra, no se reduce a No, esos no, likes, aplausos, no, etcétera, ni la no. produce. Quiero decir que son como géneros de materialidad distintos, por decirlo así. Sí, Estaríamos sí, ante M3 totalmente. Sí, pero que y... se tienen que dar, ¿eh? En Sí, consonancia, porque si falta uno, es como el sí, sí, de apetito. Si, acuerdo. si no tienes boca, no es posible comer. Es curioso. Es curioso, pero por eso quiero potenciar pues también la figura de gente que queda eclipsada, como Carmen, que es la mujer o nuestras mujeres, o nuestros padres, o tal, ¿no? Pero evidentemente el genio de Miguel Ángel Buonarroti no es porque le quisiera pues un novio o alguien por ahí. Ahora, Julio II, creo que era el Papa, influyó mucho, para que el mármol de Carrara se transformara en la Pietà, ¿eh? Y si no, ahí si no hubiera tenido ahí un castigador, ¿eh? Ahí sí que se ve, ¿eh? De acuerdo, ¿eh? Y bueno, entrando ya un poco en la parte de antropología, aunque bueno, prácticamente de antropología hemos estado hablando todo el rato. Eh, para Schopenhauer, todos los individuos, en cierto modo, son expresiones de esa voluntad de vivir de la que hemos estado hablando, y la existencia aparece marcada por la competencia, el conflicto, el sufrimiento. Y frente a estos males, Schopenhauer destaca la compasión, por ejemplo, o el arte, o la negación de la voluntad, como vías para aliviar, aunque sea parcialmente, esa condición trágica de la existencia. Entonces, la pregunta que me suscita estas ideas es si no exagera Schopenhauer la negatividad del deseo. ¿El deseo es siempre negativo o existen
deseos creativos y afirmativos? ¿No existen también formas de deseos creativas, lúdicas, satisfactorias? Él parece que tiene una visión muy negativa del deseo. El deseo siempre es como motivo de sufrimiento, incluso, e insiste en que incluso cuando satisfacemos los deseos surgen otros nuevos, etcétera. Entonces, somos siempre una especie de sujeto insatisfecho, ¿no? Pero ¿hasta qué punto no tiene una visión negativa del deseo? Bueno, vamos a ver. Tiene una visión negativa del deseo, yo creo que también marcada por su biografía. Tiene una visión negativa del deseo, yo creo que por las consecuencias a las que nos lleva muchas veces desear. Cuando Deleuze, que tiene el único libro que yo puedo leer de Deleuze es uno que tiene Spinoza, Filosofía Práctica, los demás son un tostón, que bueno, que habría que hacer pues una tesis en Deleuze, pero acabó tirándose por el balcón, ¿no? Por mucho deseo, desear y mucha alegría y mucho conatus, bueno, pues hay veces que te puede, ¿no? El problema del deseo está en que a veces nos puede llevar a malas consecuencias, ¿no? Deseo, a mí, por ejemplo, ¿no? Ves a Escotado, deseaba fumar porros y mira que vivió el cabrito, para fumar tanto y como Carrillo, ¿no? Fumaban, bebían, tal, además lo hacían públicamente en entrevistas. Tal vez el problema nuestro es que estamos ahí entre la moderación de los deseos y vamos, y lo que podríamos decir, pues el deleite, lo que sería la lujuria, ¿no? Y entonces eso, eso nos viene en todas las culturas, desde la hebraica, la romana, es decir, es la sobria ebrietas. Y creo que entonces habría que hacer, bueno, pues casi un psicoanálisis de Schopenhauer, por qué dice eso. Pero desde luego que muchas veces los deseos, por ejemplo, pensemos en un presidente de España, ¿no? Por ejemplo, que se pudiera dar que apareciera en su caja fuerte, pues oye, por ejemplo, pues miles de millones en joyas, ¿no? Y que por una parte dice que hay que ser socialista y que lo da todo. Si es que esto es verdad, que a lo mejor es todo, yo veo lo que veo, que a lo mejor la tele es mentira, el plasma, no sabes nada, por mucha televisión formal que dicen real, bueno, material. Pero, claro, la gente creo que somos insaciables. Es decir, a mí me encantaría estar con millones de mujeres, ¿no? Por una parte, como los musulmanes, algunos. No con millones, con trillones, ¿no? De hecho, la capacidad genésica de los espermatozoides varoniles son la hostia, ¿no? Por eso dice el gen egoísta de Dawkins que un hombre es mucho menos selectivo a la hora de aparearse, aunque ya a ciertas edades como la mía ya te da ya mucha pereza y menos mal que, como dice Schopenhauer, eso va pasando, ¿no? Pero vamos a hablar de la filosofía mundana y al mismo tiempo académica. Creo que lo que quiere decir Schopenhauer es que, claro, dejados llevar por me apetece. Pues hostia, es que yo te quemo el Vaticano, te quemo el Coliseo de Roma Nerón, vamos, que dicen que no fue así. Hostia, te dan ganas de, vamos, pues de invadir Polonia, ¿no? Como a Hitler. Y ahí por eso a lo mejor Hitler no le hizo mucho bien en este caso. Ojalá lo hubiera hecho más bien leer a Schopenhauer. Entonces creo que por eso surgen ciertas religiones, ¿no? Para decir, oye, que igual que Platón dice, hostia, que es que no puedes ser político, hombre, que tienes 25 años, niño. Pablo Iglesias, hombre, que sabemos lo que te gusta, joder. Pásate 50 hasta los 55 años, eres guerrero, te formas un poco, dejas de decir, pues eso, sofismas, dejas de hacer el sofista, pues oye, como te encanta ligar y hablar, a todos nos encanta ligar, ¿no? Y hablar, pero contrólate un poquitín más, ¿no? Entonces ahí está, es que Platón es también eso, está diciendo, es que yo me lo como todo, es lo que diría Lacan, el pozo incolmable. Eso lo decía mucho sencillo, somos un pozo incolmable. Yo cuando salgo por ahí, además públicamente ya estoy más allá que para acá, como le digo a Carlos Madrid, a Carlos Madrid Casado, uno de los grandes genios que he conocido en esta vida. Eh, Lo comparto eso, ¿eh? pues Estoy de eh, acuerdo, que estoy de acuerdo sí, con ese sí, diagnóstico pues sobre, y además sobre tengo la Platón. suerte de tener mucha amistad y muchos encuentros y es increíble, ¿no? Lo que aprendemos y aprendo. Pues eso, joder, que somos un pozo incolmable, hombre, que a mí me encantaría formarme 50 porros, pero como no me controle y no, hoy he ido a correr una horita,
desde muy joven cogí el hábito de correr, no es esto, ahora dicen los runners. Yo llevo más de 40 años, de aquella no se llamaba los runners, pero me encantaba, pues eso, cogerte una, unas tesis, porque si no es esta vida sin, es decir, yo a veces digo, joder, es que me da un poco vergüenza un señor ya con esta edad que me vean los jóvenes, pero digo, hostia, ¿y qué quieres? ¿Que vean aquí a este señor con el porrín o con Yo creo que, bueno, pues hay que dar también ejemplo, pero no porque yo lo quiera, sino porque yo porque no puedo dejar de salir de correr, soy muy hiperactivo. Entonces, quiero decir que en ese sentido entiendo a Schopenhauer. Él hizo dos bebés que afortunadamente dice que se le murieron. Vamos, no los llegó ni a conocer, ¿eh? Él le encantaba el tema sexual, ¿eh? Y tuvo varios amoríos e incluso estuvo a punto de firmar, pero bueno, le dijeron que nanainas, ¿no? Si hubiera habido First Day actualmente, pues a lo mejor vemos ahí, hostia, sería impagable, ¿no? Ahí a Carlos Sobera, que cobra una pasta por hacer esa chorrada, que está muy bien ese programa, pero bueno, me parece increíble. Y ese programa yo creo que es delicioso. Ojalá estuviera en la pública y bueno, y se repartiera el dinero porque me parece que eso sí que es televisión, bueno, que es material, pero muy interesante, de cómo está el personal. Pero, ¿qué haría Schopenhauer? Pues eso, tirarle los tejos, incluso pues cuando le estaba haciendo la escultura, que lo pongo ahí en el cómic, a Elizabeth Ney, una famosa escultora que era jovencita, dice, es que, dice, se le quedaba mirando y dice, a veces pienso que eres un hombre, porque como él creía que era tan feminista, tan machista, que él creía que las mujeres eran, pues eso, seres con los cabellos largos y las ideas cortas, ¿no? Pues le demostró la vida que no. Incluso yo creo que sabía perfectamente que su madre era una tía muy competente, ¿eh? De hecho, la novela La niebla está pues a la venta en las librerías y es curiosísimo pues todo esto, ¿no? Como vas diciendo, ay, pues hoy no sé, no me gustan las mujeres porque a lo mejor te encantan, ¿no? Pues cosas de estas. Creo que te he contestado un poco así, bueno, pues como Sí, unas sí, torrente y tal. me has Sí, contestado, me interesaba un poco tu visión sobre el lugar que ocupa el deseo en el pensamiento de Spinoza, ¿no? Y de bueno, Schopenhauer, sí. ya que estamos hablando un poco de este tema, sobre todo centrado ahora en este punto sobre la antropología filosófica de Schopenhauer, me gustaría comparar un poco el sujeto tal como lo planteas en antipsicología y el sujeto, ¿no? Tal como lo plantea Schopenhauer, ¿no? En Sí, antipsicología, de hecho, describes a los sujetos como sujetos carentes por completo de libertad, ¿no? Un poco son el resultado de su historia de aprendizaje, de las contingencias, de las sí, instituciones. pero también abiertos a las contingencias actuales. Es una lectura actualista. No, no soy solo el resultado. Es que también si me encuentro una persona, oye, deja de hacer el tonto, pues esa es una contingencia que me potencia, ¿eh? Si te han dicho que eres siempre tonto y que tienes que, por ejemplo, trabajar hasta los 67 y nadie se mueve porque gana o pierde el Paris Saint-Germain, pues la gente, ¿eh? Así. Pero si aparece un Mars o alguien que dice, pero estáis gilipollas, moveros un poco, pues a lo mejor se reactiva eso. Es decir, que es muy de sentido común. Y yo creo que ya lo hemos hablado, yo meternos en palabras, en ideas filosóficas en el conductismo no tiene mucho sentido. Si bien es verdad que Skinner habla de más allá de la libertad y la dignidad, pero para no usarlas, porque él hablará de refuerzos negativos, positivos, castigos positivos, nunca de libertad, porque es una idea filosófica que hay que descuartizar, o Sí, por lo menos nada, analizar. sí, simplemente, Sí, en cierto modo ya lo has respondido. Iba a preguntarte cómo, o sea, cómo se pueden, si hay conexión, ¿vale? Y si hay sintonía entre esa idea del hombre, tal como lo imaginas en antipsicología, y la idea del hombre de Schopenhauer. Y si es compatible esa imagen del sujeto que carece de libertad con el hombre tal como lo imagina Schopenhauer, un sujeto que es voluntad de vivir y que hace lo que sea por perseverar en el ser. ahí hay que analizarlo, ¿eh? Con mucho cuidadito, pero bueno, pues más o menos la lectura skinneriana está, no digo años luz, pero es diferente de la lectura schopenhaueriana. Y o nos ponemos a leerlos
detenidamente en este fragmento dice esto, o si no, bueno, pues bueno, las coordinaciones que pudiéramos hacer son muy superficiales. Sí es verdad que uno se nos pone muy metafísico, que es Schopenhauer, que yo es lo que le criticaría, aunque, pues, ¿qué vas a criticar de un poeta, no? Dices, es que habla del amor para toda la vida. Bueno, es que es Jorge Manrique o no, no sé, te quiero decir que es Quevedo, hay amor constante más allá de la muerte, pues cabe mayor metafísica, pero hay que entenderlo. Entonces creo que son diferentes lenguajes que yo creo que está muy bien por eso que la gente estudie historia de la filosofía, por lo menos para darse cuenta que no todo es lo mismo, que es complicadísimo y que por lo menos igual que cuando yo escucho a una pianista que digo, ¿y cómo puedo entender esas partituras? Pues que vean que los que estudiamos filosofía durante muchos años también vean que no todo es igual. Porque dice que todo filosofamos, sí, hombre, pero hay unos que son muy constantes y hacen ahí muchas buenas tesis y hay otros que patinamos, ¿vale? Pues eso es la cosa, ¿no? Sí, la idea de hombre en Skinner es muy distinta de la idea de Gustavo, vamos, sí, de Schopenhauer, es muy distinta, ¿eh? O sea, por supuesto. De acuerdo. Eh, Entrando ya un poco en la parte de la ética, pero bueno, por supuesto, en conexión con todo lo que venimos diciendo. La ética de Schopenhauer parte, o al menos esa impresión me da a mí, que parte de una visión pesimista de la existencia. El único fundamento auténtico de la moral parece ser la compasión. Y frente al Mm. egoísmo y la lucha permanente, Schopenhauer parece situar la compasión como la principal posibilidad de superación moral del sufrimiento humano, ¿no? Quizás junto con el arte, por ejemplo. Entonces, la pregunta es si en un mundo dominado por los deseos egoístas incesantes, los conflictos, el sufrimiento, ¿puede haber lugar para una ética en un mundo así, aunque sea una ética de la compasión? ¿Cómo pueden los seres humanos sentir compasión, además, en esas condiciones? Sí, Sí, Schopenhauer como educador, podríamos decir, es un señor que nos está invitando a decir que, bueno, pues cómo es la vida para él. Y además pone muchos ejemplos, ¿no? De cómo los niños están trabajando en su época horas y horas haciendo, pues allí en las fábricas, ¿no? Que están pagando con el precio de sus cuerpos. Hay una frase que es totalmente, bueno, tiene tantas maravillosas que viene a decir que si alguien estuviera necesitado, sería capaz de coger la grasa del cuerpo de uno para limpiar las botas, ¿no? Sus botas, ¿no? Con su grasa. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que él, lo que nosotros llamamos biocenosis, él ve que estamos en una serie de seres que se comen a sí mismos, ¿no? Que somos la tumba viviente de otros seres, como nos dice él de una forma tan interesante, ¿no? Y cuando no lo son los animales, lo son la gente que cogemos para nuestro servicio, etcétera. Creo que hay una sensibilidad que está por explotar en este gran maestro, que coincide en eso con Hume, que aunque, bueno, pues se le puede ver Hume que a veces pues era hasta racista con el tema de los negros, ¿eh? Pero bueno, hay que criticar eso. Hay que ver también pues que Schopenhauer está diciendo, todo el mundo es un cabrón, yo también. Yo creo que es una buena actitud. Yo no digo, es que Pablo Iglesias es muy cabrón, o Felipe González, no, yo también. Es decir, todos estamos en una situación tan precaria que te lleva a no fiarte mucho ni de tu propia madre, ¿eh? Ni de tu padre. Es decir, que en el juego que estamos, aquí hay que dejarse ya de idealismos y hay que ser más de Gracián, filosofía española, donde las haya, o de Calderón de la Barca, de gente, o bueno, el Quijote, que él también le encantaba, ¿no? Lo del Quijote es que el libro de Don Quijote había que estudiarlo en filosofía, no en literatura, ¿eh? Que además en el prólogo pone que es filosofía moral, lo dice el mismo Quijote, Cervantes. El tema entonces está que, bueno, que hay que educar la sensibilidad, hombre, que a lo mejor yo no soy animalista, ni mucho menos, ¿no? Me llama la atención que la gente quiera más ahora a los perros
que a sus vecinos, quiera entre comillas, ¿no? Yo creo que darían su vida por su perrito o su gato. Yo no. Yo lo daría más por mi sobrina, cosa que ella a lo mejor lo daría más por su perro. A lo mejor, ¿eh? Ojalá no. Bueno, o sí. Te quiero decir que, hostia, es que, bueno, ya ves que Schopenhauer dice que quería más a su perro, que cada vez que conocía más a la gente, menos quería. Bueno, son leyendas. Lo que nos dice Schopenhauer es que yo creo que podría ser como bueno en este sentido, ¿no? Sería el bueno de aquella época. Decir, chaval, espabila, ¿no? Como diciendo lo que nos decía a veces, bueno, el que sea tonto que espabile. Yo creo que sí. Creo que esta gente que nos dice, oye, deja de ser tan gilipollas, nos hace más bien que toda esta gente, pues, ay, venga, que hay que andarse con bondades y tal. Yo creo que hay que ser un gran examinador del mundo y al mismo tiempo educar en la sensibilidad, en lo que llamamos la inteligencia emocional, que somos analfabetos, ¿eh? Yo esto lo comparto con Albert Ellis, yo creo que murió ya en el 2007, este gran psicólogo lector de filósofos, y decía que somos analfabetos emocionales. Yo creo que sí, ¿no? Tenemos muy poca delicadeza con los demás y hay veces que ponemos al otro a parir o que nos ponen a parir sin conocer nada de nadie, ¿no? Entonces, yo creo que en este sentido, Schopenhauer es un maestro, ¿no? Que es verdad que su biografía, bueno, también Pablo Neruda pues dice que pasó de su hijo, pero él dijo, el señor Schopenhauer dijo que habría que ser más compasivos uno con otros, aunque los odies, ¿no? Hay gente que, yo si no tuviera estos filósofos, te lo digo así, Rafa, ahora que no nos oye nadie, me sería más difícil saber abordar a gente en el trabajo, a gente que quiere quedar por encima de ti, ¿no? Creo que el estudio del budismo, del taoísmo, sin ser un memo, nos lleva muy bien a no caer en la trampa de alguien que quiere quedar siempre por encima de ti. Y dices, bueno, pues a lo mejor hay que dejarle que gane, porque como dice un amigo mío cuando éramos más jovencillos, dice, arrieros somos y en el camino nos encontraremos, ¿no? Schopenhauer es un filósofo mundano. Decía Feyerabend, que ya ves, Feyerabend, que esta gente como Schopenhauer, Kant, cuando tienen esa filosofía mundana, son dignos de aprendizaje, ¿no? Y por eso yo dedico mi vida a gente que me puede enseñar, a Epicuro, a Gustavo Bueno, aunque discrepes en cosas de él, ¿no? A lo mejor yo soy más, no soy afirmativo en ese sentido, tú sabes, ¿no? En mi filosofía, eso sería cuestión de otro, ya hablaremos más, ¿no? Pero creo que hay cosas que, puf, que no se las salta un payo, o un gitano, o un asturiano, o uno de Barcelona, vamos, no se las salta nadie. Esa es la cuestión. De acuerdo. Simplemente era porque me llamaba la atención esta idea de compasión y hasta qué punto es posible una compasión en cierto modo sana, genuina, etcétera, cuando se supone que estamos dominados por una voluntad de vivir que nos instrumentaliza en cierto modo, que instrumentaliza la razón en cierto modo. Entonces, hasta qué punto la compasión es como una trampa, ¿no? Y que en realidad Sí, detrás de la aparente compasión puede haber en realidad pues un uso interesado de las otras personas, etcétera. sí, buah, interesantísimo. Y si quieres, vamos ya acabando para Sí, no hacerlo sí, muy largo, porque me ha perfecto. gustado muchísimo, pero ya veo que la hora nos hemos pasado y a mí otro, podemos hacerlo así más, ¿eh? Mm, creo que lo que nos quiere prevenir la filosofía de Schopenhauer es que somos malos, es decir, que queremos lo nuestro, pero que si te inculcan el amor por la estética, por el arte, por cosas que digamos eh, te elevan inmanentemente en esta vida, desde hacer un cómic, una obra de escultura, una pintura, a lo mejor no está tan volcado por el tema económico. Tú sabes que Spinoza, cuando hubo un reparto de la herencia, él dijo, aunque se habían quedado todos los hermanos, les llevó a juicio y les dijo que quería su parte y luego la dio, ¿no? Creo que hay que ser muy prudentes en este sentido de
¿qué es lo que polariza la sociedad, ¿no? Y lo que polariza la sociedad, pues es muchas veces el dinero, el bill metal, tal, y eso es importante, pero hay cosas mucho más importantes. Desde ese punto de vista, hay que agradecer al señor Schopenhauer que fuera un rico, que no se dedicó solo a su ombligo, un egoísta, mirando pues obras, estando por ahí de rentista, sino que su obra tiene una grandeza tan enorme que aunque sea metafísica gran parte de ella, ¿eh? Pero luego hay partes, vestigios muy interesantes. Entonces creo que en un mundo de gente donde todos querríamos quedar por encima, ¿eh? Y acabaríamos mal todos, pues un poco de amaos los unos a los otros, aunque os es imposible, sé compasivo con el otro antes de matarlo, ¿no? Ojalá eso en los países islámicos, en algunos, esta gente que coge y rebana el cuello, aquí cuando hubo algunas partes de la Inquisición, que algunos juicios eran la mayor justos, etcétera, no me voy a meter en eso, pero ojalá, hostia, es que si no acabamos unos con otros, es que no hay manera. Entonces ahí estaría, quiere menos de todo lo que quieres, refrénate un poco, porque eso tiene conexión con lo que antes he dicho. Si tú solo quieres dinero, pues oye, macho, es que tu vida pues está jugar a la lotería, es decir, entonces hay unas pasiones como la filosofía, el jugar a rugby, el, el ligar, ¿no? Mientras no hagas daño, no sé, el practicar bici, etcétera, que son mucho, o el ir a hacer senderismo en grupo. Hostia, es que hay un montón de actividades que son mucho más enriquecedoras que voy a ganar, voy a conquistar todo, aunque también aquí nos meteríamos en muchas cosas que nos presentan una realidad muy jodida. Y es esta. ¿Qué pasa con el señor del Vaticano y todos los demás que vamos de pacifistas si no hubiera construcción de armas nucleares? Pues que las tendrían otros que las preparan. Entonces, aquí es donde se pone el materialismo, ¿eh? En serio. Y entonces el que escuche un poco esto entero se da cuenta que aquí te puede venir uno disfrazado que vaya ropajes medievales que nos traen algunos, ¿no? Como un ayatolá, un papa. Pues muy bonito el paz de amor, ¿eh? Pero ojo, que estás defendido por los misiles nucleares, ¿eh? Aquí yo creo que hay que, hostia, esto lo aprendí mucho de bueno. Leyendo, y ya acabo, El mito de la izquierda, que yo era un papanatas de Julio Anguita y, y toda esta gente, y en cierta manera, pues que haya desaparecido este personaje y esa concepción me da mucha lástima, pero ojo que, hostia, gente como un Schopenhauer en esto, como un bueno, dices, hostia, es que después de la vuelta a la caverna, ¿no? Y el mito de la izquierda y cosas de estas, pues mira, a lo mejor parezco tonto, a veces hay que disimularlo, pero ya no tanto, ¿eh? Y aquí es donde se produce la dinamita filosófica nietzscheana, tan interesante. Hasta ahí, Rafa. De acuerdo. Quedan dos bloques, uno sobre antinatalismo y otro sobre filosofía política. Para abordarlos todos, si te parece, te hago solo una pregunta sobre antinatalismo y una pregunta sobre filosofía política y damos por terminado el encuentro. ¿Te parece? Yo me parece ya es demasiado, pero venga, muy rápido, ¿eh? Porque esos temas, claro, tengo 3 libros de eso. Aunque el término antinatalismo es posterior a Schopenhauer, su filosofía contiene tesis que suelen considerarse una de las principales fuentes del antinatalismo moderno. Desde el materialismo filosófico se asume que hay un conflicto objetivo entre ética, moral y política. El antinatalismo, que yo lo entiendo como una posición ética, no se contradice o puede contradecirse con necesidades objetivas de la sociedad política. ¿Cómo se resuelve desde tu punto de vista esta contradicción entre ética y política? Yo es que creo que no se puede resolver. Ya lo he comentado incluso en las obras, ¿no? Que es una ingenuidad total que alguien porque diga que la vida es una mierda, pues que no va a seguir. Y además que nos metería en grandes problemas a los que profesamos cierta concepción antinatalista, porque claro, como queremos vivir, según Schopenhauer, aunque no queramos vivir, que es la paradoja existencial que hoy no la voy a explicar, pues estamos en un conflicto tremendo, ¿no? Entonces hay cosas que son irresolubles.
Bueno, pues como los números irracionales. No me voy a suicidar, como los pitagóricos, porque es así, hay que cabalgar entre contradicciones. Pero podemos hablarlo otro día con más detenimiento. Perfecto. Y ya para terminar, sobre filosofía de la historia y política. La filosofía de la historia y política de Schopenhauer constituye una de las críticas más radicales a la modernidad. Critica ideas como humanidad, progreso, civilización, fraternidad universal, etcétera. Aunque se pueda reconocer cierta franja de verdad en estas ideas, precisamente como crítica a ideas metafísicas de pueblo, humanidad, progreso, ¿no conduce la filosofía de Schopenhauer en cierto modo a la inacción y a la evasión? ¿Tiene sentido el activismo político en un mundo como el que plantea Schopenhauer? Hay muchas formas de activismo, hay muchas formas de activismo. Claro, es que el activismo, pues como todo, no se dice de la misma manera. A lo mejor alguien es más activista diciendo, oye, ¿estás viendo qué mundo estamos haciendo? Y a lo mejor escribes un libro como Cioran y un padre, pues dice, hostia, vamos a hacer una paternidad mucho más responsable, que para él toda paternidad, igual que para otros, es irresponsable, ¿no? Pero ¿no será que publicando libros, ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, de alguna manera nos hace despertar y decir, hostia, es que es verdad, es que cuando dice Schopenhauer que los niños están trabajando en fábricas, pues a lo mejor hay que reducir un poco, no sé, es que cuando se quiere hacer de una ciudad, venga, más, Madrid, más gente, venga, allí con la Ayuso, que no quepa nadie. Hombre, modera un poco, porque a lo mejor eso que para ti te parece muy bien como para el erario, luego se consigue una sociedad insalubre. Entonces, pues que estas cosas, el activismo, a veces, joder, ver a una persona como un cínico ahí, dices, hostia, y yo que tengo aquí mis librines y mi vida burguesa, pues a lo mejor dices, no voy a ser como él, pero dices, no necesito tanto, ¿no? En ese sentido. De acuerdo. Pues nada, ya para terminar, quería mostrar una imagen que me ha encantado especialmente del libro, a ver si consigo encontrarla, que es esta, ¿no? Donde Mm, dice, si se piensa bien, todo lo perecedero nunca existió, ¿no? Ubi sunt. eh, Entonces, bueno, simplemente para terminar, me apetecía poner esta frase que aparece justamente prácticamente al final del libro, ¿vale? Un libro que recomiendo vivamente. Y nada, y hasta aquí las preguntas y felicitaciones de nuevo, Miguel Ángel, por Schopenhauer, El enigma de existir, de Copresencias Editorial 2026. Y nada, muchas gracias. Gracias también a todos los que nos escuchen desde sus casas. Un abrazo y nada. Y como siempre, esta es tu casa. En este canal, bueno, tienes lugar siempre que tú quieras. Muchas gracias. muchas gracias, Rafa. Y una de las cosas que me lleva a escribir libros, pues es lo que te he dicho, el refuerzo de gente como tú que no me voy a parar hasta el último, hasta el estertor, ¿eh? Porque eres muy reforzante en Pues tu nunca te valoración. faltará ese refuerzo. Muchas gracias y un abrazo, Miguel Ángel. Venga, chao. Venga, chao.